1 de la tarde, 26 de junio de 2020. Sala de estar, bienvenidos a la sala de estar. Estamos todos en la misma sala de estar. Y hoy tenemos un invitado que para mí es muy especial. Es un invitado, es alguien a quien conozco desde hace muchos años y con quien tuve uno de mis primeros acercamientos a lo que es la música contemporánea, lo que puede ser el placer de escuchar música contemporánea. Ricardo Gallardo está con nosotros hoy y nos presenta una pieza muy interesante y muy pertinente que se llama Wuhan. Wuhan, variaciones de Wuhan o la propagación del miedo. Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Oye, pues antes que nada, las gracias por aceptar la invitación, por participar con nosotros en la sala de espera. Muchas gracias a ti por la invitación. Y quiero decirles que tenemos muchísima suerte de que esté Ricardo con nosotros, porque en una situación normal, independientemente de que podría haber estado interesado, el calendario de Ricardo es un calendario bastante saturado por sus... siempre ha tenido un trabajo muy intenso como en la parte docente de la música, un trabajo muy intenso como compositor y como director artístico del Cuarteto Tambuco, cuarteto de percusiones, y evidentemente con esta situación de la pandemia, pues todos los calendarios me imagino que fueron pospuestos. Yo me niego a utilizar la palabra cancelados, yo los llamo pospuestos, ¿no? Todo está un poco como en stand-by, no estamos dejando de hacer lo que hacemos, sencillamente se están ajustando los calendarios a un futuro. A modo de presentación de Ricardo, que es una cosa que hemos estado haciendo con la sala de estar, en lugar de hacer una semblanza, hacemos un cuestionario y va de la siguiente forma. Ricardo, ¿en dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, más específicamente en Coyoacán. ¿Estás en tu casa? Estoy en casa tuya y de ustedes, Ajá. como decimos los chilangos. Los chilangos. Oye, ¿y con quién has estado pasando el tiempo del confinamiento? Pues he estado en casa, trabajando solo. Ajá. Aquí me la he pasado prácticamente todo el tiempo. Lo único que salgo es a conseguir comida y a traerme a mi hija, quien también se pasa algunos días conmigo acá. Entonces, voy por ella y regreso y aquí me la paso, ¿no? O sea, y trabajo muy solo y de repente muy con tu hija, me imagino, completamente. Sí, ahora sí, me la paso trabajando acá en casa y está muy bien eso, porque generalmente el tiempo es muy limitado que tengo y como decías, bueno, mi trabajo no es en un lugar fijo. Como músico tengo que ir, como decía el director Eduardo Mata, a donde la música nos llame. Entonces vivimos esclavos de la música en una dulce esclavitud, él decía. Y es por eso que cuando no es así, estoy en casa y disfruto mucho estar en casa porque es un lugar que me gusta y aquí trabajo tranquilo y en ese sentido busco que sea lo más simple y tranquila posible en mi vida. Ok. ¿Qué has estado leyendo en estos tiempos? Pues es curioso. Ahorita, curiosamente, tenía aquí a la mano
algunos libros. Estoy leyendo específicamente 4 libros y ninguno, digamos, que es propiamente de la literatura de arte. 2 de ellos son de literatura histórica y otros 2 son un poquito de análisis político, que pero del lado divertido. Si a mí no me divierte, no me interesa, ¿no? No. Entonces, digo, aunque hay aspectos medio deprimentes, tengo aquí, te voy a mostrar, del nombre. ¿Por qué Muy los países pertinente, ¿eh? fracasan? ¿Por qué los países fracasan? Pero es súper interesante y te hace entender. Creo que, como todos, muchas veces queremos, es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Ujú. Lejos y sobrepasando quejas o loas o todo esto. ¿Por qué? ¿Por Ujú. qué nos pasa? Y sobre todo si te lo preguntas en un país como el nuestro, Ujú. como México, ¿por qué eh, hemos estado donde hemos estado? Como muchos países que hace menos de un siglo estaban en las ruinas totales o al terminar la Segunda Guerra Mundial estaban totalmente devastados porque llegaron y nos rebasaron por la izquierda, por la derecha, y solo los vimos rebasarnos, ¿no? Ujú. Y parece que hay algo que no logramos romper. Me cuesta entender y no soy sabio al respecto. Entonces, ¿qué es lo Ujú. que hay que hacer? Ujú. Pues ponerse a leer y aprender. Claro. Porque es un poco como, como cuando la gente va a psicoanálisis y te empiezan a preguntar desde tus abuelos. Bueno, es que desde ahí déjame Claro. entender de dónde vienes para Claro. entender qué es lo que te pasa. Entonces yo quería saber por qué, por qué las naciones eh, Fallan. fracasan, sí, Fracasan. Fail es por qué fracaso. fracasan, ¿no? Ajá. El otro libro, como primo hermano, este, nada más hasta ahí, se llama El Manual del Dictador Ok. y es súper interesante porque el dictador que describen no corresponde a una persona, no es una persona, Claro. y corresponde a un fenómeno de poder. Claro. Entonces, Claro. puede ser de una institución superdemócrata, Ujú. o puede ser el dictador más acérrimo o despiadado, pero el fenómeno es el mismo, ¿no? Claro. El no soltar el poder, el no Claro. saber cómo soltar el poder. En Ujú. fin, estos son 2 de los libros que me los llevo de a poquito, porque Porque lleva mucha teoría me, también, ¿no? También. sí, Sí. sí, sí, pero está bien contadito con manzanas y todo. Mira, Después, ándale, sí, poesía y finanzas. ¿verdad? Sí, sí. Estamos en el mismo canal. Los otros 2 libros son súper interesantes eh, y que tienen que ver con mi trabajo actual, Ujú. con 2 proyectos actuales y los 2 coinciden que son proyectos históricos. Ujú. Uno de ellos es este librito que apenas lo empecé, pero eh, pinta como para echárselo muy rápido. Yo ya voy a un tercio del libro. Ujú. Apenas lo empecé. Está editado por el fondo. Ah, ok. Eh, Córrele antes de que se acabe. El libro, no, Ok. el fondo. Ok. Entonces, se llama Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España. Súper interesante. Son unos apaches que son hechos prisioneros y llevados a San Juan de Ulúa. Ok. Entonces, como son un grupo eminentemente guerrero, empiezan a hablar y empiezan
a grillar a los esclavos negros que había en San Juan de Ulúa para que se insurrecten. Ajá, ajá. Porque los negros prisioneros o esclavos de San Juan de Ulúa, su origen era básicamente campesino. Y los Claro, apaches eran guerreros, claro, guerreros. claro. Entonces, habla de cómo los atrapan, cómo los encierran, cómo se escapan. Bueno, Ok. ¿qué pasa durante el encierro? Cómo se escapan, cómo los persiguen, los atrapan y los matan, ¿no? Mm, Eh, pero entonces esto está en pos de convertirse en algo más. Todavía no sabemos qué forma va a tener, mm, pero es súper interesante mm. también para trabajar en él desde la música. Claro, claro. Fue escrito por el gran antropólogo e historiador Antonio Antonio García García de León. León. Claro, claro. Entonces, pero está apenas como cuando estás cocinando algo, bueno, no está ni siquiera cocinado, estás yendo al Claro, mercado claro. a comprar Estás los viendo ahí. Sí, ingredientes de lo que vas a cocinar y por dónde va a claro, ir. Pero claro, pues hay que empezar y entonces estos tiempos son buenísimos para, claro. o sea, no es como que le pusimos pausa al reproductor, sino que yo siento que este tiene que ser un tiempo súper activo, súper creativo. Si no, va a Claro. terminar esto y vamos a despertar como, ¿qué pasó? Y si en ese momento empezamos apenas a pensar Sí, es un lo tiempo de que recarga, vamos a ¿no? hacer. Es un tiempo ¿Cómo? de recarga, Sí, ¿no? de recarga y de mirar hacia el futuro. Yo creo, al menos en esencia de lo que somos, estoy en contra de esta palabrita dominguera de que hay que reinventarse. No, No. Somos ya, yo ya sé quién soy ya a estas alturas de la vida. sí, Este, puedes reajustar la brújula, eh, eh, no voy a reinventar quién no, soy, sobre todo con tantas cosas que me hacen seguir hacia adelante, claro, ¿no? claro, Claro, no digo que sea el caso de todos. Hay claro, veces que sí es necesario reinventarse y tras esas reinvenciones vienen sorpresas y resultados fantásticos, ¿no? claro. Espero que sí, me gusta pensar a mí optimista. Y el Oye, y otro, a ver, el otro, ¿cuál perdón, es el? y el último Sí, es un libro también de una gran historiadora ok. estadounidense, Camila Alguien me ha hablado de Krause. ese. Sí, alguien me habló de ese libro. Ella, bueno, ella está compartiendo conmigo en un equipo de trabajo. Esta es Sí, ella. ajá, Eh, por un proyecto en particular que estamos desarrollando con Robert Wilson, ajá. y que bueno, también ahorita se vio interrumpido el proceso de creación de este proyecto, del cual ya sabrán después, Ok, eh, me parece muy por, bien. por estas circunstancias. Ok. ¿Qué has estado viendo? Así como de, Pues a los pajaritos, desde mi este, acá cerca hay un parque, no sé si bueno, a lo mejor muchos lo conocen, se llama el Parque de la Conchita. ah, Y ahí sí, hay unos árboles es y la Plaza junto de hay la un parque, Conchita, ¿no? la Plaza de la Conchita, perdón, sí, es un jardín y junto hay un parque, el Parque Frida Kahlo, y tiene unos ahuehuetes muy altos. Ujú, ujú. Y ahí he visto que viven o vienen un par de águilas. Ah, wow. Y las escuchas porque las águilas son muy chillonas, ¿no? Ujú. Tienen este chillidito. Sí, sí, sí. Y las he visto un par de veces. Entonces, sí, lo de ver algo Es es eso. padre. Sí, yo creo que es por la época del año. Y ahí ves unido una mancha grande en el árbol y Ujú, ahí es donde llegan. Pero ok, no, sabes que en general no soy mucho de la pantalla.
Ok. Porque hay demasiada música por escuchar, demasiada música que escribir o demasiada música que estudiar. Y el día tiene 24 horas. Entonces, y a veces me descubro frente a la tele y a los 5 minutos ya tengo los ojos cerrados. Y sé que también que hay mucho por ver, pero nunca fui mucho de tele. Sí me he echado 2 o 3 peliculitas. O sea, de pecado de palomitas, ¿qué has hecho? De pecado palomitas. De pecado palomitas. Bueno, una medio dominguera que se llama Tiene tus ojos. Sí. Sí, que es una película francesa Sí, de la que está pareja divertida, de una pareja, de una pareja, ella es senegalesa y él es del Caribe, una pareja que adopta a un niño y el centro de adopción les da un niño rubio con ojos azules y todo eso. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de cosas que le pasan y te es muy estás riendo, divertida. pero a la vez tiene Es algo que te pica ahí incisiva. Es incisiva. porque te está haciendo ver, ella sale a pasar a su bebé y todo el mundo cree que es la niñera, Claro, la niñera ilegal en claro. Francia. Y al final ellos se preguntan por qué es totalmente normal que una pareja blanca adopte a un niño negro y por qué estamos pasando por estos problemas que ni los buscamos Claro, por adoptar a un niño blanco, ¿no? claro. Entonces se me hizo divertida y Está buena, está muy divertida. Yo la vi para también. sí, sí, Y obviamente, ¿qué has estado escuchando? Porque eso me imagino que has Uf, escuchado un montón, pero sí. Ahí yo puedo dividir mi vida en dos. Una es lo que escucho como, como un músico, como parte profesional, porque parte de mi carrera creo que consiste en eso. Tengo que estar ujú, escuchando y me encanta además conocer ujú, muchas músicas, el trabajo de muchos compositores, muchas obras que es importante, que son referenciales y muchas que quizá lo serán, otras a lo mejor serán olvidadas, pero sí es importante como estar al día, ¿no? ujú. Estar constantemente midiéndole el agua a los frijoles de la música Claro, contemporánea claro, claro. y la música que se toca en concierto. Y la otra parte mía es que además de ser músico, soy muy melómano. Entonces está toda esta escucha por disfrute que va desde toda la música sinfónica, la música tradicional Ujú, ujú. de los países, que evito el término de world music o música Claro, del claro, mundo, porque fue como que puesta desde el centro y el resto es claro. el mundo, ¿no? Entonces, pero la música tradicional y manifestaciones de música de todo tipo, Ujú. música urbana y sobre todo, a veces, ahorita me descubro por épocas de instrumentistas en particular, ¿no? Ya, ya. Eh, de pronto me dio ahora, hace poco, un poco como terapia de shock, Ujú, eh, escuchar mandolinistas, por ejemplo, ¿no? ujú. Porque hay veces que uno como que lo hace un feo o algo así, pero hay unos músicos brutales que encuentras, no sé, Hamilton de Holanda en Brasil o Avia Vital, este mandolinista israelí, o Ujú, Chris Style, este virtuosísimo, ujú. y sus trabajos, y te encuentras algo maravilloso en la música, que es el instrumento es lo de menos. Es decir, Claro, sí, cuando tienes la creatividad y tu conexión con la música, el instrumento es una interfaz, ¿sí? Es sí, sí. simplemente, no se pone en medio de la música y quien la recibe, ¿no? Sino Claro. que al contrario, deja de estorbar. Y para Ujú, mí el músico más virtuoso no es el que toca más rápido o más difícil, claro. sino el que te hace percibir que no sabes dónde termina el músico, el instrumentista y comienza el instrumento.
donde se funden en un solo ente. Y eso me gusta mucho al escuchar música. Y se me va mucho, mucho, mucho tiempo, muchas horas del día. Claro. Al final te voy a mandar una pieza de una pieza de un músico hindú que toca mandolina. Ajá, sí. Te lo voy a mandar. Srinivas se llama. Sí, ajá. Si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? Ay. ¿Qué animal sería? Uf, el ser humano sí se aplica ahí, porque Sí, sí, sí. la cuarentena, ¿verdad? No en sí el bicho. Sí. O sea, por el lado malo, el ser humano, o sea, ahí usando el término cuando nos referimos al animal, y con perdón de los animales, pero es el término peyorativo cuando decimos, ¿qué animal eres? O sea, El puede hombre ser animal. o un gran halago o decir que son estúpidas, ¿sí? Claro, claro. Entonces, pues sí, el ser humano. Y por otro lado, al animal que me recuerda este periodo, pues es al oso, así gordo, grandote, que se va a hibernar, ¿no? Entonces, Está está buenísimo. ahí hibernando y sale. Esa es una buena analogía, porque los osos en la primavera, cuando salen de hibernar en sus cuevas, salen con un hambre. Claro, claro, Entonces, y esta hambre es muy simbólica, ¿no? Entonces, ojalá todos salgamos con un hambre de vivir. claro. Es decir, ya nos encerraron, ya nos mandaron al rincón un rato, Ujú. y entonces estoy seguro que vamos a apreciar muchas cosas, desde el aire que respiramos hasta los pasos que damos en la calle. Y ojalá eso nos sirva, y ojalá estas crisis nos sirvan para, eso sí, Claro, sino para reinventarnos, para reencontrarnos claro. con Y en ese sentido, qué es lo que más extrañas? lo que más extraño. Pues ver amigos, eso Mm. me gusta verlos, se les extraña. eh, y yo creo que eso es en general, amigos, incluyendo familia real, familia adoptiva, todos, ¿no? Mm. Ok, Mis familiares también son mis amigos. claro. ¿Has bailado? Mm, Ni hoy ni antes. O sea, no, no, yo tengo como soldadura aquí en la cadera, y Ajá, bailo cuando toco. Cuando ajá. toco, mi cuerpo se suelta y baila y todo, pero salí poco bailador, perdón. No voy a poner, perdón. Salí poco pero disfruto mucho ver bailar, por ejemplo. Ah, claro, sí, Disfruto sí. mucho ver bailar, y ya si me paro a bailar, si me sacan a bailar, le hago Bailas. ahí a locos, pero no, o sea, mis talentos, no, No van definitivamente por no. ahí. No. Es la mitad de la noche y despiertas. ¿Qué color tiene la cuarentena? Ay, con color. Híjole, yo soy medio. Ahora ya va a cambiar por la arena del Sahara, pero yo creo que como un color púrpura. Púrpura. Mm. Sí. Sí, tiene que ser un color nocturno. No puede ser así azul cielo. Tiene que ser de azul oscuro, Ujú. y la intensidad, y una mezcla así como entre azul y rojo, azul púrpura. Sabroso. Ok. ¿Qué es lo más sofisticado que has comido en este encierro o que has cocinado para ti en este encierro? Lo más sofisticado. Bueno, me gusta, ahí sí te voy a decir que lo que no se me dio bailando, me gusta cocinarlo, pero que pocas veces tengo tiempo, porque Ya, sí requiere y demanda tiempo la cocina, ¿no? claro, claro. Entonces ahora lo he podido hacer.
muchas veces mi hija se burla de mí y me dice que parezco Marco Polo en mis viajes porque lo que traigo son Traes. especies. Ah, qué Siempre maravilla. traigo especies. Entonces, eh, cuando, así como tú estás ahorita en el lugar donde estás ahorita, yo ahí viví algunos Sí. años. Y ahí pues uno se encuentra con la comida de la India. Entonces, pues me encantó, me maravilló y me traje cuanta especie pude y desde entonces para, para probarla, para hacer mis mezclas, para Mm, aprender. claro. Y, y hay otra comida que me gusta mucho y también fue como un reto aprender a hacerla, la comida taí. Mm, Y entonces en esta cuarentena ya he hecho un par de veces un plato que se llama Tom Kha Tom Gai, Kha Kai, sí. que es como una sopa, si la describimos es como una sopa que utiliza como base, además de una buena base concentrada en consomé, vamos, Ujú, ujú, de pollo o de camarón, según sea el caso, eh, coco, ujú. leche de coco y utiliza unas especias, una de ellas que es muy difícil encontrar y yo he padecido para encontrarla, que se llama galangal, Ujú, que ujú. es como una especie de primo del jengibre, pero no Sí. es lo mismo, no se parece para nada. Mm, Utiliza unas hojas que son hojas de limón, kefir se llama, ujú. Qué y finalmente, sí. utiliza, ¿cómo se llama? El té El té limón. limón, Té sí, limón, sí. ajá. Son básicas, ¿no? Sí. Además de varios chiles y hongos y todo esto. Entonces es como lo más sofisticado para el Bueno, paladar no ha mexicano, estado mal. que ya es sofisticado, porque ¿quién puede cocinar un mole, por ejemplo, de un Sí. mexicano? Todo el mundo disfruta un mole, pero uno en Cocinarlo no 20, es fácil. uno en 20, yo digo, y así siendo generoso, sí, Muy generoso. sí, ajá. Pues ¿Duermes eso bien? es. ¿Cómo? ¿Duermes bien? Uy, sí. Sí. ¿Eh? Sí, yo veo mi cama y ya. ¿Te acuerdas de esos muñecos con los que jugaban los niños que los ponías horizontal y los ojitos se iban cerrando Ya, y ya. los ponías Sí, sí, vertical y los ojitos se abrían? sí, 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 Así me claro. pasa un poco cuando me acuesto en la cama. Se me van cerrando los ojos y me duermo inmediatamente. Sí, Ah, wow, qué maravilla. sí, sí, sí. ¿Has soñado con algún lugar? No en especial, pero sí he descubierto y por ahí leía al respecto. He estado soñando más, Mm, o sea, hay más actividad del sueño, ujú. sí. Y tengo que hacer algo para acordarme, porque ya ves que apenas Sí, entra a trabajar la conciencia y se esfuma. Pero sí. creo que si tienes el hábito de tener un papelito junto, puedes escribir. Y lo que sí he soñado mucho son situaciones que me dan risa Ujú. y me despierto con la sensación de que te acabas de reír. Y pues sí, Ya. una vez llegué a escuchar una carcajada que di. Que probablemente era tuya. El último sueño chistoso, y ahorita me acabo de acordar, es que yo estaba en Holanda y yo iba a hacer algo así como un ensamble de cámara. Entonces pensaba, ¿dónde estoy? Y el sueño era en inglés y le decía The Netherlands. Ajá. Entonces yo decía, estoy en The Netherlands. Entonces la banda se va a llamar The Netherband. Y me descubrí riéndome y me desperté. Este, Eso fue un sueño del que sí me acuerdo, bueno, de los segundos previos a despertarme. Diga, sí. Y una última pregunta sería, ¿has llorado? No, así llorar, no. No.
hay veces que sí, que alguna música sí me agarra en curva. Ay, y sí se me enrojecen los ojos, ¿no? Ujú. Pero así llorar como, como lo describe Julio Cortázar, de No, Instrucciones para eso es llorar. para llorar, no. Eso es más Sí, difícil. ¿cómo dice? Duración promedio del llanto, 3 minutos. Sí, 3 minutos, sí. Este, no, como un amigo dice, yo me deprimo de 4 a 4 días. Y ya con eso. Sí, Buenísimo. Oye, pues ese era un poco, este es Ricardo, eh, eh, que yo, bueno, voy a decir nada más que me acuerdo mucho que en algún momento la Radio UNAM hizo esta invitación abierta a ciertos personajes, digamos, del mundo de la música que programaran un día completo de programación de, de Radio UNAM, que fue un proyecto que me pareció a mí espectacular, buenísimo. sí. Yo me acuerdo que escuché el día, yo escuchaba mucho en ese momento Radio UNAM, y escuché que tú pusiste la música de Looney Tunes, la música Sí, de las caricaturas, de Carl Stalling, sí. que me pareció como, además de un descubrimiento, me pareció una especie de confirmación de tu posición ante la música, de tu posición ante, quizás ante la vida un poco, ¿no? Como la risa, como la Lúdica. diversión, la parte Ajá. lúdica, ¿no? Del el sonido, ¿no? De lo que puede producir el sonido, ese ¿Qué, mundo. crees que no soy serio, Rafael? Tengo certeza Es de que que no. eso de lo que me hablas viene desde el Jurásico, ¿verdad? Y bueno, pues Te voy a me decir parece, que me choca lo acartonado de muchas de estas ventanitas de Zoom, que claro, entonces hay que hacerlo divertido, ¿no? me parece muy Por bien. eso invité aquí a mi amigo. Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre he creído, la música es la exaltación del juego, ¿sí? Ajá, Eh, ¿Cómo conjugas el verbo tocar música en muchos ujú, idiomas? Como jugar, ¿no? claro, claro. Play, spiel, jouer, ¿no? Entonces, es importante para mí la música o cualquier otra cosa que no sea divertido, que no me divierte el proceso, Claro, ¿sí? claro. Eh, entonces, la música siempre y hasta la fecha me ha atrapado como el primer día y la sigo viendo con tal fascinación. Mm, Y hay gente que la vio así desde siempre y gente, compositores súper serios que, que han visto. Esto no quiere decir no tomársela en serio, no, claro. es decir, es una diversión que te lleva a grados, que a veces pueden ser grandes grados de complejidad o de retos, ¿no? Ujú, ujú, Tuve a los, a los gamers, a los videogamers, el ujú, grado de complejidad que alcanzan en sus destrezas, que claro, dices, esta no es ningún juego lo que estás haciendo, ¿no? claro. Pero se están divirtiendo, o sea, es un acto lúdico. Mm, Este, ujú. Y quizás, entonces, sí, es un acto lúdico que merece muchísima disciplina, muchísima inversión de tiempo, de, de todo lo que le puedas añadir. Por lo mismo, tiene que ser divertido, si no, no claro, aguantas el tiempo ni el sacrificio que conlleva claro, muchas veces. claro. Pues bueno, Wuhan, variaciones Wuhan o la propagación del miedo, Wuhan Variations on the Propagation of Fear. Sí. Los invito a que escuchemos la pieza, dura 16 minutos. Si no tienen audífonos, pónganse audífonos, por favor. O vayan, córranle, tienen 30 Córranle para poner segundos, audífonos, porque la verdad es porque no hay que nada peor que escuchar música en las bocinas de un telefonito. Horrible. de la compu más o menos, un telefonito no. Bueno, pues Sí, los invito a que escuchemos la pieza y cuando regresemos seguiremos platicando un poco con Ricardo sobre Wuhan y sobre el trabajo que hizo para
la sala de estar. Raúl, por Antes favor. antes de comenzar, recomiendo que si están listos para escucharla, realmente intenté hacer un viaje lineal. Entonces, súbanse al vehículo que quieran, cierren los ojos y escúchenla Perfecto, y comenten, pregunten lo que quieran. perfecto. Pues adelante, Raúl, por favor.
Idiófonos, claves afinadas, sonajas, cashishi, huesos de fraile, sonajas diversas, daf,
membranófonos, tamburin, pandeiro, bodhran, daf, membranófonos, tamburin, pandeiro, bodhran, daf, lamelófonos, marímbula, lira, kalimba, steel pans, temple bows, dobachi. Ligerita las variaciones de Wuhan. Yo ya estoy en Wuhan. Ya me fui para allá. Primera pregunta que te quisiera hacer. Toda situación, digamos, de creativa donde existen las variaciones surgen sobre un tema, ¿no? ¿De dónde surgen las variaciones de Wuhan? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo inicia? Bueno, tuvieron un origen al principio también lúdico, con un final que no esperaba yo que fuera el que ahora estamos viviendo. Justo en el mes de marzo iniciaba con Tambuco una gira por varios recintos de la UNAM. Iba a ser una gira muy, muy bonita porque a mí me gusta y nos gusta mucho con Tambuco tocar para estudiantes universitarios. Entonces habíamos organizado junto con la UNAM una gira en diferentes sedes, en diferentes campus de la UNAM. Como sabemos, además del campus principal, que es Ciudad Universitaria, la UNAM tiene otros campus que son las famosas facultades de estudios superiores. Y además de eso, tiene otros recintos culturales muy importantes para la vida artística de la Ciudad de México, como son el San Ildefonso, esto es el Anfiteatro Simón Bolívar. Simón Bolívar, sí. Y además de eso, el Centro Cultural Universitario, que es la Sala Nezahualcóyotl, la Sala Carlos Chávez, la Sala Miguel Covarrubias, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y los cines, ¿no? Entonces son centros importantes, no solo que sirven a la comunidad universitaria, sino a toda la Ciudad de México. Entonces, pues pintaba una gira muy bonita y amplia que a la mitad de ella tuvo que ser suspendida, porque yo recuerdo los últimos 2 conciertos que dimos ya los dimos de milagro, porque ya la gente no estaba saliendo y empezaba a guardarse y todo eso. Fue a estos 2 últimos conciertos poquísima gente. Entonces ya era una sensación extraña. Y dentro de estos conciertos yo tenía que tocar unos sets pequeños de instrumentos. Y entre los instrumentos que tenía un platillo, ahora voy a explicar por qué lo de Wuhan, que al menos como percusionista no es por donde suponen que viene, ¿no? Leemos injustamente, nos encanta odiar al otro. Entonces, ahora con esto le echamos la culpa a los chinos y que los chinos todo, es un acto de racismo horrendo, ¿no? Horrendo, porque nadie es chino, nadie es mexicano, nadie es italiano, nadie es de ningún color ni ningún sabor, sobre todo en la piedrita en la que vivimos, que es insignificante. Podemos acabarnos y este o cualquier virus futuro o lo que sea puede acabarnos así, ¿no? Y no es culpa ni de nadie, sea de un color o de otro, y de un país. No hay países, vamos. Entonces, se me hacía, para empezar, bastante ridículo esta cosa de culpar a los chinos y menos a los murciélagos. Bueno, resulta que en el medievo ni siquiera era por las ratas. Claro. Que
que se expandió la peste bubónica, ¿no? Ujú. Bueno, sí, las ratas eran una especie de vehículo, pero eran las pulgas de las ratas que tenían. Claro. Y en fin. Pero para nosotros, percusionistas, Wuhan lo relacionamos con mejores eventos y mejores hechos. Resulta que la mayor parte de los instrumentos de metal, placas que vibran en percusión metálicas, es decir, platos, gongs de todos sabores, tamaños y colores, bell plates, todo tipo de instrumentos de metal provienen de Wuhan. Wuhan tiene una gran fábrica de estos instrumentos. Bueno, son manufacturados en Wuhan y entonces uno de estos instrumentos que yo ¿Qué estaba tocabas? tocando y estaba calentando previo al concierto era un platillito que decía Wuhan. Entonces, en este caso, vino Edison, un amigo colaborador de Tambuco, que es quien monta el escenario, y me empezó a filmar un videíto con como calentamiento, enfocándose particularmente en el sello que tenía el plato que decía Wuhan. Y bueno, de ahí nació el origen de las variaciones Wuhan. Y sí, lo de la propagación del medio es miedo. Propagación del miedo es totalmente lo que pienso, ¿sí? Es Ya. el peor virus, es la peor enfermedad, el peor rayo congelador que nos pueden aplicar. Eh, y una vez paralizados como individuos, como sociedades, como grupos, puede suceder lo que sea. Paralizados por el miedo, ¿sí? Esto es Ujú. quizá uno de mis peores enemigos, el miedo. El miedo a Ujú. todo. Y no hay peor contagio que el del miedo. Y, y pensé en eso, no tanto en el discurso, aunque se aplica, no tanto en el discurso musical. En el discurso pensé, sí, en la progresión de las cosas, que pueden ser aplicadas a cualquier cosa, desde la propagación misma, o de un miedo, o de un chisme, o de un virus, o la evolución misma de la vida, o Ujú. la evolución de una enfermedad. Todos estos tienen un desenlace, ¿sí? Ujú. Un desenlace. Y no hay más que de dos para resolver este conflicto. Es o el desenlace vencedor o el desenlace vencido. Cuando estás enfermo, tu desenlace es o no te curas o te curas y ya, punto. Sin verlo, y también pensé, por ejemplo, en eso, como la propagación de un mismo virus, también se puede aplicar. Y es muy Mm. interesante. Obviamente soy un experto epidemiólogo, consagrado, y, y no, bueno, por lo mismo Desde también el Jurásico, desde el es Jurásico. desde entonces, sí, sí, sí. Si no, mira, aquí tengo un testigo. Tú te vas a acordar de él. Ultraman. Ultraman, obviamente, eres de los míos. Que tiene que irse al sol cuando se le prende el foquito que tiene en el pecho. Claro, a ¿Te recargarse. acuerdas? Sí, claro, Entonces, claro. bueno, el caso es que si escucharon bien, me imagino que la pieza va a seguir colgada, ¿no? Sí, la pieza va a Para, estar, se va a escuchar en el sitio del museo, en Sala de Estar, o en el canal de Museo de Spotify. Los dos vínculos van a estar en y museoamparo.com. yo creo que merece una segunda escucha, porque es una pieza evolutiva. Todo el tiempo está caminando, todo el tiempo está evolucionando y está convirtiéndose en otra cosa. Ujú. Entonces decía que mi experiencia virológica me ha Sí. enseñado que, bueno, puede ser como se comporta un virus y es súper interesante.
Ahora, visto desde una óptica sin moral, es decir, un virus no es bueno o malo, No, un virus no tiene moral. Es más, bueno, no tiene ni vida. Técnicamente un virus no está vivo, ¿sí? O sea, porque no es un claro, organismo celular. Es más, ni siquiera es una célula el virus, ¿no? claro, No es un organismo que se alimente o se reproduzca por sí mismo. Entonces, claro. para la naturaleza, si no eres celular, si no te alimentas y no te reproduces autónomamente, es muy curioso, porque no estás Claro. vivo, aunque eres cierta forma de vida, Ujú, ¿no? Tiene ujú. ahí un código genético y es el que trata de reproducir. Cuando se mete a una célula y se lo inyecta y sale de la célula con el nuevo código genético y Claro. buscando otra célula, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Mm, mm. Eh, eh, y esto puede ser, lo que encuentras en la pieza es una transformación. Claro, Esta transformación se da muy lento. Cuando no te das cuenta, empieza con instrumentos de madera y cuando te das cuenta ya se cambió por otro tipo de instrumentos que se sacuden como tipo de sonajas, ¿no? Y hacen un sonido que se asimila al de un tambor, pero no un tambor percutiéndolo, sino un tambor haciendo glisándose en el tambor, ujú, para que ujú. después le abra la puerta a los tambores y estos le abren la puerta a otros instrumentos de lengüetas, la marímbula, y lira y todo esto. Pero también hay una evolución en cuanto al material que parece ser caótico. Siempre hay un diálogo. Toda la pieza está basada en 3 notas que comienza con las claves y después se agrega es como acumulativo, pero además es material de Mm, imitación, porque de pronto escuchas un instrumento similar, pero más grave, así reproduciendo eso, eh, y como es más grave, se mueve más lento, ¿no? Entonces mm, también hay cierto comportamiento orgánico, de que entre más grande, más lento se mueve. Pero está eso presente todo el tiempo mm. y evoluciona y la textura va cambiando todo el tiempo. Hasta que al final de los tambores es de ir y venir, de pregunta-respuesta, comienza a evolucionar en la noción de pulso. Es hasta Mm, entonces cuando empiezas a identificar un pulso definido de la música, ¿sí? ujú. Ya existe la noción de un pulso arcaico, pero hay un pulso. Pero ese pulso ya nunca desaparece. Siempre evoluciona este pulso. Y después, ¿qué nos falta por evolucionar? A la entrada de instrumentos como la marímbula o calimba o mbira, instrumentos de origen africano, Ujú. eh, empiezan a notarse nociones de frecuencia, es decir, de notas afinadas. Y esto lo toma finalmente el steel pan, Ujú. donde este pulso lo desarrolla, pero también desarrolla no solamente el sentido rítmico, sino también el sentido melódico, que al ponerlo junto, entonces empieza a desarrollar ciertas nociones arcaicas de armonía. Es decir, no es un desarrollo armónico, pero al final escuchas, si no armonía, escuchas consonancia. Escuchas consonancia y las últimas notas que tocan el steel pan son muy consonantes y posteriormente viene esta entrada de los dobachis, de estos grandes cuencos resonantes, eh, con Mm, una ujú. afinación muy, muy, muy pura y una gran resonancia que nos dan en cierto sentido una idea de que el conflicto termina, ¿no? Ya. No terminando, es decir, otra vez voy a esto no moralizante. No es que tenga un final feliz o no Mm, feliz, simplemente es un desenlace. Es un desenlace, una conclusión.
Claro, Y lo maravilloso es que uno puede ponerle la ropa que quiera ponerle. Es decir, tú la claro, puedes interpretar, el escucha lo puede interpretar como quiera o se lo puede llevar al contexto claro. de lo que sea. Muy bien. Oye, tenemos una pregunta, a ver, específica, que dice Vanessa Villegas, dice, ¿cómo es el proceso para seleccionar los instrumentos que se usan en la pieza? Bueno, lo determinante fue qué diablos tengo en casa. Bueno, lo Porque, importante que quisiera mencionar un poco para que la gente sepa, o sea, es que todos los instrumentos que se están escuchando son instrumentos que tocas tú, sí, sí, así ¿no? es. O Yo sea, grabé todas las partes, ujú, eh, aunque es una pieza que estoy pensando hacerla obviamente por con supuesto, sí, sí, tambuco, sí. Sí. pero aquí como ni puedo ir a verlos ni pueden venir, entonces Entonces, todo lo que yo escucharon lo toca Ricardo, ¿no? lo Entonces, toqué yo y grabé varias capas ajá, y entonces em, es, eso es una parte. Y la otra es utilizar instrumentos que tengo acá en casa. ya. Eh, la mayoría de mis instrumentos y los instrumentos de mis colegas están en nuestro estudio. Mm. Entonces, ahora, pues, no hemos podido sino trabajar a la distancia y eso es horrible a los músicos, nos está Sí, está afectando duro. mucho. Sí, Por más cuadritos que salgan en los videos, sí, no, sí, no sí. es lo mismo y eso es como es una caricatura, vamos, ¿no? Ujú, Quienes hacemos la música lo sentimos así, claro, realmente, como una caricatura bien intencionada, ok. pero así es. De todos los instrumentos que utilizas o que utilizaste en esta pieza de Wuhan, ¿cuál es tu preferido? Creo que todos, porque si tuviera un instrumento preferido, no sería percusionista. Eh, el, Clarísimo, hay clarísimo. una cosa que nos distingue a los percusionistas de otros instrumentistas y es que necesitamos desarrollar justo lo contrario, necesitamos desarrollar desapego por nuestros instrumentos, Mm, porque necesitas, por más que te guste uno, oye, si necesito estudiar un solo de marimba, necesito dejar de tocar mi steel pan para irme a aprender ese solo. Entonces, nosotros consideramos nuestro estudio como una gran sala de juegos, una gran sala de juguetes, donde estamos totalmente entretenidos, pero eh, te decía hace rato, pero es un entretenimiento profundo, porque hay veces que pasas horas, horas, días y meses aprendiendo mm, cada uno de estos instrumentos, pero necesitas decirle, ¿sabes? Chao, descansemos un rato porque tengo que irme a tocar estos otros instrumentos. Entonces, claro. mientras un violinista, ay, mi violín, y o un flautista, ¿no? Eh, quien tiene que desarrollarlo también un poco, pero no le gusta, es el pianista, porque siempre Claro, tiene que estudiar en un instrumento y siempre va a concierto a tocar en otro instrumento. en otro instrumento distinto, sí, Entonces, no hay como su propio piano, entonces tienes muy claro. poco tiempo para conocerlo. Y el percusionista, a través de los años, se desapega, ¿no? De esto, Mm, porque si no, le va muy mal o se claro. dedica a uno solo. Hay una pregunta de Ricardo Rosas que dice, ¿hay predominio de metales? ¿Cómo se sucede la instrumentación en cuanto a materiales? Bueno, a lo mejor suena metálico en en el hi-fi En el low-fi que nos permita el ancho de banda de claro, salida como de llegada. Pero no hay muchos metales, no hay muchos metales. Hacia el final sí hay está el steel pan, ¿no? instrumentos, el steel pan o todos los linguáfonos, así se llaman, los instrumentos con lengüetas de metal, Mm, como la marímbula o sí, la lira, sí. sí.
que son ciertamente de metal, y el steel pan y hacia el final. Es decir, se evoluciona como hacia el final. También eso es una buena observación porque empieza la pieza con madera, pero con instrumentos idiófonos. Es decir, un instrumento idiófono es aquel que para sonarlo no necesita alguna caja de resonancia necesariamente, ¿no? Sino que suena por sí mismo, como las claves. Es decir, en el sentido organológico son los Claro. instrumentos más primarios. Un par de piedras entrechocando, un par de claves entrechocando. Entonces, claro, son varias claves agrupadas, unas más agudas, otras más graves, que nos dan cierta idea de una dirección en las alturas. Y va evolucionando. De las claves van a otros instrumentos, pero son instrumentos también de materiales como muy orgánicos. Las maderas, metales. Después siguen siendo materiales orgánicos, pero ya un poco más sofisticados porque son unos cuerpos resonantes donde tienen una membrana que es tensada para que resuene, que son los tambores. Claro. Es decir, ya existe en su naturaleza más sofisticación. Y dependiendo de la construcción, con una membrana sencilla o con una doble, es como suenan, la cantidad de sobretonos que generan y las técnicas de ejecución que en este caso fueron poco ortodoxas. Es decir, apagándolos con las baquetas, haciendo glisandos o rebotes. Y poco a poco también va evolucionando. Después vienen estos linguáfonos que ya son instrumentos más dedicados con las lengüetas de diferentes longitudes. Y después ya el steel pan es un instrumento mucho más sofisticado, aunque de un origen, de un objeto basura, que era un tambo de petróleo, de aceite, Claro. pero de ahí se hicieron, y la afinación es muy sofisticada, ya que cada nota no solo se afina la nota fundamental, sino las octavas y las quintas. Es decir, si yo tengo una nota del steel pan que es un re, también se tiene que afinar en esa nota una octava arriba o abajo y a los lados un la de la octava siguiente. Es una cosa, ahorita Muy compleja. término un poco técnico, pero sí ya es más sofisticado. Y después terminar con estos instrumentos que son sofisticadamente puros, que son estos cuencos, donde la construcción es tal que nos permite notas de larguísima duración y la afinación es muy pura, es decir, no están afinados tantos parciales, tantos sobretonos, sino una nota fundamental. Y así termina, es decir, como del sonido, comienza todo con el sonido más arcaico hasta el más depurado. Claro, claro, claro. No, hay algo muy interesante, como me parece que tiene dos cosas que yo escuché a lo largo de la pieza hoy y que escuché, bueno, ayer y hoy que estuve ya la pieza, que me parece que es que lo hayas llamado variaciones sobre Wuhan, me parece interesante en términos de que en realidad yo siento que hay un tono general, hay una especie de sensación general que está permeando de principio a fin, ¿no? Y no hay necesariamente, que es lo que me parece más interesante, no hay ninguna construcción que intente llevarte a un lugar climático, ¿no? Claro. ¿No? Claro, Sino es una como pieza. como un 0-1, 0-1, ¿no? Como que vas apenas, Sí, apenas te subes un poco y vuelves a bajar y empiezas con si lo apunté correctamente en la anotación, empiezas sí, con un ticatá, ¿no? sí, Y terminas con dos sonidos y con este juego final como tacapatán, y se queda ese sí. sonido hacia el final. Ajá. Es Sí, muy así lindo, es. ¿no?
Sí, y bueno, lo describiste bien. Ahí hay dos pistas que sí tienen que ver con esta época. Digo, a mí me choca. Lo último que quisiera yo No, no, por supuesto que... es hablar de esto, de lo que estamos inundados, sobre inundados, ¿no? Que todo el mundo está hablando, pero tiene que ver porque es estado encerrado, obviamente. Y la otra cosa que refleja una que es un concepto muy chistoso que tú le dijiste, no tiene estos clímax, es decir, Ujú. la curva está muy aplanada, Rafael, aquí en esta pieza. Esta pieza no tiene curva que aplanarle, porque es así. Pero eso también es resultado de dos cosas, de que la pieza fue concebida desde y para un espacio reducido. Es decir, Claro, obedece, no tiene por qué gritar esta pieza. no. ¿Sí? Es como si estás en tu casa sentado en el comedor con alguien más y, oye, ¿cómo te fue? No necesitas gritar, porque la pieza ocurre en un espacio en el cual con tocar suavemente uno de estos instrumentos, el espacio se llena de sonido. Aquí hay una correlación Ujú. directa entre música y arquitectura. Es decir, el, la música siempre ha necesitado de un instrumento musical extra y ese instrumento musical es el espacio donde la música se reproduce. Y Claro. aquí esto tiene que ver, es decir, la sonoridad de la pieza tiene que ver con un estado físico mío y Ujú, de los instrumentos que tengo a la mano. Esto ujú. hubiera sido muy diferente si mi reclusión hubiera sido en una isla, No, claro, pero ¿no? me parece O en el interesante que hables sobre desierto, la sí. posibilidad de seguir, de seguir esta pieza, porque va a ser Ajá, muy interesante poder escuchar esta pieza como una primera surgimiento de estas variaciones de Wuhan y luego poder escuchar cómo esta pieza pueda evolucionar en su momento dado en un espacio físico. claro, Eso me parece que va, para mí, bueno, por lo menos para mí va a ajá, ser muy interesante tratar de escuchar eso, cómo se puede transformar esta pieza en algo donde se recupere el espacio físico, donde se claro. recupere la reverberación y la atmósfera de un Sí, espacio. para mí eso siempre ha sido muy importante porque, porque he trabajado mucho y un instrumentista trabaja mucho en la generación de su sonido y en las sutilezas que te permiten utilizar esas pequeñas diferencias como elementos expresivos en un Ujú, instrumento, claro. ¿sí? El cambio de color, el cambio Sí, sí, de sí, sí. ataque, no solamente el volumen, sino estas sutilezas y que solamente son entendidas y solamente son comprendidas cuando estás ahí, cuando esto es Ujú, reproducido por un lugar que tiene las condiciones acústicas ideales ujú, para que te llegue, para que lo puedas comprender. Es por eso que tenemos muchos de nosotros este conflicto con hacer música ujú. a distancia, porque al Ya, menos ya. tecnológicamente estamos años luz Claro, de, claro. de, de, de tratar de equiparar la experiencia que es ir a escuchar un concierto en vivo. Y no me estoy refiriendo únicamente a la música del concierto. Quien Claro. ha ido a un concierto de rock con 50,000 personas eh, saben que es incomparable la experiencia casi ritualística de Ujú, compartir y de que la música sea amplificada de tal forma que no la escuches solo con los oídos, sino que te vibra en todo el cuerpo y que seas ujú, un ente con esos 50,000 ujú. brincando al mismo tiempo. Cuidado que tienes un virus atrás. Tengo un virus atrás, tengo un Sí, virus atrás. sí, Oye, sí. pues estamos ya llegando al final de los, pues, nos hemos tenido una práctica muy rica contigo. Yo hace mucho quería hablar contigo sobre eso, sobre ser un Hace un músico rato que no nos portugués, ¿no? veíamos. Y Sí. y bueno, a mí no me resta más que agradecerte tu participación en el proyecto de la Sala de Estar y decirte que sí, ha sido un honor realmente tenerte aquí. Para mí ha sido una cosa súper interesante Muchas saber gracias. que has abierto
una especie de pequeño camino con una pieza y que eso haya sucedido en este lugar, a mí me da muchísimo gusto y me da muchísimo gusto haber podido provocar que eso sucediera también. Y bueno, decir a la gente que la pieza va a quedarse ahí y que por favor la escuchen y la escuchen y la escuchen, que es una pieza que vale muchísimo la pena seguir adelante con ella, ¿no? Creo que en fin, pues, ¿qué digo, Ricardo? Muchísimas gracias. Ha sido muchas gracias súper a ti, lindo Rafael. trabajar Gracias contigo. a Museo Amparo por recibirnos en su sala, Sí, yo creo en que, la sala de estar. yo creo que, fíjate, algo haremos después con el museo, yo creo. Ya cuando esto vuelva a la nueva normalidad. Esto es una pequeña probadita de una inmensidad de posibilidades. Claro, Entonces, ojalá lo sienta así todo el perfecto. mundo. Y gracias a ti, Rafael, por articularlo y No, por al contrario. hacérnoslo llegar a todos. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias, Ricardo. Que tengan un buen resto de domingo. Yo quería A enseñar mí algo. ya ¡No lo llegaron los tengo! aliens. ¿Qué pasó, Rafael? Tenemos que tener algo siempre que nos recuerde los niños. Eso. Bueno, hiciste trampa Porque tengo Bueno, un niño. esa es la cadena, la cadena de la información genética del virus. Exactamente. Bueno, Muy, muchísimas gracias. que estés Buenas muy tardes bien. a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.